caballo de una mujer embarazada comenzó a actuar de manera extraña y tuvieron que llamar a la policía. Los caballos pueden sentir cuando algo está mal, y cuando una mujer llamada Jolene y su esposo, Ricky, celebraban la emocionante noticia de que iban a convertirse en padres, su caballo comenzó a actuar de una manera extraña. Lo último que Jolene imaginaba era que su médico querría llamar a la policía después de que le hicieran una ecografía. Este es el curioso caso de Jolene, Ricky, su caballo especial, y cómo este pudo intuir algo inusual. Jolene descubre que está embarazada. Jolene y Ricky estaban encantados cuando descubrieron que estaban embarazados porque lo habían estado intentando durante un tiempo y habían comenzado a preocuparse de que algo anduviera mal. Todos estaban felices por la joven pareja, todos excepto su caballo Keola. Por alguna extraña razón, a su caballo no le gustaba el embarazo y no parecía feliz de que Jolene fuera a tener un bebé. La razón por la que la pareja supo esto es porque Keola había comenzado a actuar de manera extraña. El extraño comportamiento del caballo. Su caballo Keola caminó hacia Jolene y había estado lamiendo y abrazando su vientre embarazado. Este no era el comportamiento habitual del caballo ni de ningún caballo, y la pareja se dio cuenta de esto. La pareja, como cualquier matrimonio joven que comienza una familia, estaba preocupada por el comportamiento de Keola, pero no tanto como para hacer algo al respecto. Mayormente, trataron de ignorar los extraños abrazos y lamidos del caballo porque no querían admitir que algo podría estar mal. El extraño comportamiento del caballo. La pareja siguió ignorando las reacciones de Keola y, mientras tanto, el embarazo de Jolene progresaba bien. En su semana 25 de embarazo, comenzó a experimentar un dolor intenso en la parte baja de la espalda. El dolor se volvió tan fuerte que Jolene fue llevada de urgencia al hospital. Tampoco podía caminar por el dolor. En el hospital, uno de los médicos insistió en que se hiciera una ecografía. Cuando vio la imagen de la ecografía en la pantalla, se volvió hacia la pareja y les dijo que iba a tener que llamar a la policía. Jóvenes y enamorados. Antes de que comenzara todo este drama, Ricky y Jolene eran una pareja normal y estaban juntos desde que ambos tenían 16 años. Después de la escuela, se mudaron juntos y finalmente compraron un caballo y lo llamaron Keola. Estaban enamorados y, por fuera, su relación parecía ser perfecta. Por supuesto, uno no siempre sabe lo que sucede a puerta cerrada y, por alguna razón, Jolene sentía que faltaba algo en su relación. Ricky no hablaba mucho sobre su pasado. El matrimonio de Jolene y Ricky después de estar juntos como pareja durante casi 10 años, Jolene y Ricky decidieron que ya era hora de casarse. Habían ahorrado un poco de dinero para la ceremonia y Jolene estaba emocionada de celebrar su amor con sus amigos y familiares. A pesar de estar juntos durante años, Jolene sabía muy poco sobre el pasado de su prometido. Ella le hacía preguntas y él se negaba a responderlas. A menudo le preguntaba por su familia y él siempre insistía en que no tenía. Estando tan enamorada, Jolene sintió que podía vivir con este aspecto de Ricky aunque le causara molestia. Probablemente nunca iba a cambiar, e insistió en que era doloroso hablar de eso, así que Jolene decidió dejarlo pasar por el momento. Como era su último día especial, la novia asumió que Ricky al menos invitaría a algunos miembros de su familia a la boda. Para su absoluta sorpresa, Ricky no invitó a ningún familiar a la boda y los únicos amigos que invitó fueron los que ella había conocido durante su relación. Nadie en la boda había conocido a Ricky antes de que cumpliera 16 años y conociera a Jolene. Las dificultades y alegrías. Después de luchar por quedar embarazados, Jolene y Ricky consultaron a un médico. Se sometieron a muchas pruebas y luego esperaron nerviosamente a que llegaran los resultados. Todas las pruebas parecían estar bien y, finalmente, Jolene quedó embarazada. Estaban emocionados y compartieron sus felices noticias con todos sus amigos y familiares, quienes estaban felices por ellos. El comportamiento peligroso de su caballo. Todos en su vida estaban felices por la pareja, excepto por su caballo Keola. Además del hecho de que Keola se acercaba a Jolene y comenzaba a lamer su vientre, también abrazó a Jolene agresivamente un par de veces, y fue entonces cuando las alarmas comenzaron a sonar en la mente de la pareja. El comportamiento de Keola no solo era extraño, sino que también daba mucho miedo.
Les preocupaba que el caballo se sintiera amenazado o que tal vez estuviera enfermo y tratara de decírselo. Estaban preocupados por su caballo. Estaban preocupados de que pudiera haber algún problema con su caballo, así que la pareja llamó a un veterinario para que le hiciera algunos chequeos a Keola. El veterinario no encontró absolutamente nada malo en el caballo, lo cual fue un alivio, pero también dejó una preocupación. Jolene comenzó a hacer su propia investigación en internet y descubrió que el comportamiento de Keola podría estar relacionado con la salud del bebé que estaba por nacer. Se dio cuenta de que tal vez Keola había estado tratando de advertirle que su bebé no estaba bien, y eso hizo que Jolene entrara en pánico. Buscando consejos de su madre, Jolene comenzó a sentir pánico por su bebé y estaba aterrorizada de decirle a Ricky lo asustada que estaba. En lugar de acudir a su marido, decidió acudir a su madre para pedirle un consejo. Su madre le dijo de inmediato a su hija que no se preocupara por lo que lee en internet. Ella sugirió con calma que Jolene confiara en su intuición en lugar de en la información de un sitio web que podría ser engañosa y simplemente hacerla entrar en pánico por nada. Haciéndose un chequeo. Ahora que Jolene había decidido pensar racionalmente sobre toda la situación, hizo una cita con un médico para realizarse un chequeo. Jolene ya tenía 18 semanas de embarazo y todos sus chequeos anteriores habían salido bien, pero estaba nerviosa por este. El médico la examinó, y cuando los resultados estuvieron disponibles, llamó a la pareja y les dijo que no tenían de qué preocuparse. Según el médico, todo estaba bien. Por un tiempo, Jolene y Ricky dejaron de lado sus preocupaciones. De regreso al hospital. A Jolene y Ricky les habían dicho que regresaran al hospital para otro chequeo al tener 25 semanas de embarazo. A las 23 semanas de embarazo, 2 semanas antes de la próxima ecografía y control, Jolene comenzó a experimentar un fuerte dolor de espalda. Ricky llamó a una ambulancia, y debido a que los vehículos de emergencia pueden abrirse paso entre el tráfico, uno llegó rápidamente y Jolene fue llevada al hospital sin Ricky. Jolene tuvo que ir a la sala de emergencias sin su esposo. Su ultrasonido alertó a la policía. Una vez que Jolene llegó al hospital con la ambulancia, la llevaron inmediatamente a un médico de guardia que instaló una máquina de ultrasonido. Esta vez el ultrasonido hizo que la cara del doctor se arrugara con preocupación. El médico le dijo a una ya nerviosa Jolene que tendría que llamar a la policía. Para entonces también había llegado Ricky y la joven pareja se sentía traumatizada y asustada. No podían entender por qué nadie estaba dispuesto a decirles lo que estaba pasando y si su bebé estaba realmente bien. Ricky fue detenido e interrogado. La policía llegó muy rápido, e inmediatamente quisieron llevarse a Ricky para interrogarlo. Le dijeron a Ricky que tenían preguntas para él sobre su esposa. En el hospital, comenzaron con preguntas normales sobre la vida de la pareja, pero luego las preguntas se volvieron extrañas. Comenzaron a preguntarle a Ricky sobre los movimientos de la pareja en las últimas semanas, y también preguntas íntimas sobre el embarazo de Jolene. Ricky se enojó con la policía y exigió que lo dejaran en paz. Se arrepentiría cuando lo llevaron a la comisaría para seguir interrogándolo. Ambos comenzaron a entrar en pánico. Cuando Ricky fue llevado a la estación de policía, comenzó a preocuparse por haber dejado a su esposa sola en el hospital. La policía prometió que le contarían todo a Ricky una vez que llegaran a la comisaría. En este punto, Jolene tampoco sabía nada, y también estaba muy nerviosa cuando se llevaron a su esposo. También estaba preocupada por su bebé y por lo que le había dicho el médico. Tendría que someterse a una operación. Después de que la policía se llevara a Ricky para interrogarlo, un médico le informó a Jolene que tendría que someterse a una cirugía. La policía también le había ordenado al médico que no dijera nada sobre por qué. Todo lo que se le permitió decir fue que era necesario para su bebé. Sin embargo, se le dio la opción de no someterse a la cirugía. Jolene no tardó mucho en reflexionar sobre la decisión y, dado que el bienestar de su bebé estaba en juego, decidió seguir con la cirugía. Ricky fue llevado a una sala de interrogatorios. Inicialmente, la policía hizo preguntas muy sencillas en la comisaría, pero finalmente lo llevaron a una sala de interrogatorios donde Ricky se sintió frustrado y enojado.
Durante ese tiempo la policía no le había dicho nada, y necesitaban empezar a explicarse. Desde detrás de una ventana de espejos, a Ricky se le mostró una fila de 5 hombres y se le preguntó si reconocía a alguno de ellos. Lo hizo. Uno de los hombres en la fila era su propio médico y el de Jolene. Ricky estaba impresionado. El doctor y el microchip. La policía finalmente le dijo a Ricky la verdad. Su médico había implantado un microchip dentro del cuerpo de Jolene. El chip estaba destinado a regular su medicación, pero estos chips aún no eran legales y, por lo tanto, su médico estaba en muchos problemas. Ricky se sintió aliviado al comprender finalmente lo que estaba pasando. Los medicamentos también estaban registrados a nombre de Ricky y por eso la policía se lo llevó para interrogarlo. Ahora todo lo que Ricky tenía que hacer era volver con su esposa. Ricky se reunió nuevamente con Jolene. Después del interrogatorio y la revelación sobre el embarazo de Jolene, la policía llevó a Ricky de regreso al hospital para estar con su esposa. Cuando llegó al hospital, Ricky no lograba encontrar a Jolene, y esto hizo que entrara aún más en pánico. El médico de su esposa encontró a Ricky montando una escena en los pasillos y tuvo que obligarlo a calmarse porque estaba molestando a los demás pacientes del hospital. Le dijo a Ricky que sabía todo sobre el chip e inmediatamente lo llevó a donde Jolene lo estaba esperando. Entonces, ¿qué era lo que les advertía el caballo? Es evidente que el caballo no les avisó que sabía que el chip era ilegal, ¿no? Si ese fuera el caso, creo que los caballos serían abogados. El caballo realmente sintió la inflamación que el chip estaba causando en su cuerpo. Si no se tocaba, la inflamación podría haberse extendido al feto y causar malas noticias. Por suerte para nosotros, este caballo estaba cerca. Todo iba a estar bien. Finalmente, Ricky y Jolene se reencontraron y el médico les informó que todo iba a estar bien. Lo único que quedaba por hacer era que Jolene se sometiera a la cirugía. Se necesitaba cirugía para quitar el chip, y la razón del increíble dolor de espalda de Jolene se atribuyó al microchip en su cuerpo. Tan pronto como se lo quitaran, estaría segura de regresar a casa y esperar el resto de su embarazo. Jolene finalmente fue enviada a su casa. Después de la cirugía exitosa, a Jolene finalmente se le permitió irse a casa. Ambos sabían por qué había sucedido todo, y ambos estaban tan aliviados de no estar más a oscuras sobre su bebé. Jolene pasaría otras 17 semanas de embarazo, pero esta vez todo transcurrió sin problemas. Ya no tenían que entrar en pánico por la salud de su bebé, el comportamiento de su caballo o la policía que los investigaba. Iban a estar bien. Su bebé nació. Después de 40 semanas de embarazo, Jolene finalmente dio a luz a una niña saludable. La pareja la llamó Julia. Estos padres jóvenes sin duda iban a tener una historia única para contarle a su hija cuando tuviera la edad suficiente para escucharla. Ricky y Jolene habían pasado por mucho, y fue un alivio tener finalmente a su hija en sus brazos sana y salva. Esta no es una historia que jamás olvidarían, pero probablemente se sintieron aliviados de haberla superado. Aprendiendo a escuchar a su caballo. Después de todo, Ricky y Jolene le debían absolutamente todo a su caballo Keola. Si no hubiera sido por el extraño comportamiento de su caballo, no habrían tenido idea de que algo andaba mal hasta que fuera demasiado tarde. Gilia le debía su vida a Keola, y Ricky y Jolene siempre estarían agradecidos con el caballo por comunicarse con sus dueños de la única manera que podía. Este es un recordatorio de que los animales también tienen su propio idioma y, a veces, pueden sentir lo que nosotros no podemos. Los perros también pueden olfatear enfermedades potencialmente mortales que tienen sus dueños.